Iris Marín, bienvenida al canal Cartagena, ¿cómo le va? Hola Yair, muchas gracias por la invitación, estoy bien. Gracias a usted por venir. Quiero que me conteste esta primera pregunta de entrada como ciudadana colombiana, y si está preocupada frente al tema de orden público en el país. Sí, estoy preocupada por el tema de la situación de seguridad y derechos humanos en todo el país, la interferencia de los grupos armados en muchas regiones del país, ahora en el proceso electoral. Efectivamente es una situación, pues soy una ciudadana, digamos, que además tiene acceso a mucha información especializada y técnica en temas de derechos humanos y seguimiento de la situación, entonces eso pues también me permite tener una posibilidad de decirlo. No lo digo solo desde la percepción, ¿no?, sino realmente desde el monitoreo que hacemos en la institución. Y justamente en ese monitoreo han levantado algunas alarmas o han prendido algunas alarmas frente al tema de la democracia, el tema de las elecciones próximas del 8 de marzo, incluso la primera vuelta presidencial en mayo, donde está en riesgo no el hecho de que la gente pueda votar, sino por quién vota, porque hay presión por parte de grupos armados. Sí, así es. Nosotros expedimos una alerta temprana electoral en octubre del año pasado y una nota de seguimiento que la emitimos esta semana, que monitoreó lo que pasó desde octubre hasta enero de este año, pues para ver cuál ha sido el comportamiento. Y sobre eso pues encontramos tres cosas. La primera es un deterioro en la situación en todo el país, es decir, teníamos unos 62 municipios en riesgo extremo y ahora son 69, y así en los otros riesgos altos también hemos encontrado para un total de casi 670 municipios que requieren una intervención importante. Para que quede claro, ¿eso qué significa? ¿Esos riesgos qué significan? Sí, nosotros hicimos un monitoreo de todo el país y los clasificamos en 5 niveles de riesgo. Yo siempre lo explico pedagógicamente, como el primero es cuidados intensivos, como en la salud. El segundo... El paciente que está en UCI. Está en unidad de cuidados intensivos. El segundo es urgencias, hay que ir a urgencias. El tercero es prioritario, hay que pedir una cita prioritaria. El cuarto es permanente, que es cuando uno le dicen tiene que venir a controles regulares. Y el ordinario es como el normal de ir una vez al año al odontólogo, lo que sea. Esos son los 5 niveles. Entonces, en el cuidados intensivos pasamos de 62 municipios en el país a 69 municipios. Y en total, entonces, pues realmente es preocupante, y en total encontramos pues que más de 600, no son en total 670 municipios que están en las tres primeras categorías, porque las dos últimas requieren un nivel de atención permanente u ordinario, pero 670 en los 3 niveles más altos. Entonces, lo primero, que se agravó además la situación porque esos municipios subieron entre octubre y enero de este año. El segundo es un bajo nivel de cumplimiento de las recomendaciones por parte de las autoridades. Hicimos una medición del cumplimiento de las recomendaciones y nos salió que el 42% se cumplió y el 58% no hubo cumplimiento. Y lo tercero es algo que usted ya había mencionado, que es que no tenemos dudas tanto de si va a haber jornada electoral o no. Esa no es nuestra preocupación central, aunque eso hay que cuidarlo. Nuestra preocupación son las condiciones de libertad de los votantes y pues además para realizar las campañas por parte de los sectores políticos. Defensora, siguiendo con ese tono pedagógico, quiero que me expliquen en situación real, en terreno, qué es lo que está padeciendo o viviendo la población en esos municipios con ciertos niveles altos de riesgo que justamente tienen ese nivel de alarma. Sí, nosotros hablamos de lo que se llaman gobernanzas ilegales, quiere decir que tienen diferentes grados de control poblacional y control territorial. Esto quiere decir que regulan desde la movilidad a través de retenes, pero también las normas de conducta cotidianas. No voy a decir que es igual en todo el país, es muy distinto rural, urbano, es muy distinto en los municipios que tienen más gobernanza a otros que tienen una menor intervención, pero... Es decir, la ley no es del Estado colombiano, sino de los actores armados ilegales. Sí, en diferentes grados, así es. La gobernanza puede ser prácticamente total en ciertos territorios, sobre todo esos 69 municipios donde ya vemos que no hay casi intervención del Estado, y luego hay como una gradualidad donde encontramos inclusive zonas en ese riesgo en entornos urbanos, en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, es decir, inclusive en Bogotá, es decir, no es únicamente un tema de zonas aisladas, sino inclusive barrios, comunas o localidades en entornos urbanos donde también hay este tipo de interferencias en un menor grado,
lado y de una manera distinta. ¿Y cómo está esa radiografía para el departamento de Bolívar particularmente? Bueno, el departamento de Bolívar es uno, pues pertenece, aquí hace parte pues de una macrorregión en la que hay una intervención sobre todo del Clan del Golfo, es la presencia más importante en el Caribe, pero no exclusivamente, también encontramos algunas interferencias y presencia del ELN y disputas en algunas zonas con los denominados conquistadores de la sierra, también disidencias de la línea de Calarcá. Lo que encontramos en Bolívar es sobre todo una presencia hegemónica del Clan del Golfo, sobre todo en Montes de María estamos viendo unas interferencias complicadas y en el sur del departamento una disputa territorial entre el Clan del Golfo y el ELN y también digamos en cercanías de Magdalena Medio, etcétera, una interferencia de las disidencias de Calarcá a través del Frente 36. Ese es más o menos el mapa del departamento de Bolívar. Esto genera pues sobre todo amenazas y riesgos para liderazgos sociales. Ahorita en el proceso electoral hubo una amenaza en contra de una candidata en los Montes de María y diferentes, digamos, presiones, sobre todo para evitar que los candidatas circulen por los territorios y puedan hacer libremente su proselitismo. Sí, en esos mapas de alertas existen unos municipios incluso cercanos a Cartagena, en Turbana, Soplaviento, esos del norte de Bolívar. Eso también podría poner en riesgo en ciertos sectores de la capital de Cartagena. Bueno, nosotros lo que vemos es que en Turbana ha habido amenazas a candidatos efectivamente que hacen parte del Partido Comunes y el asesinato de un líder comunitario recientemente. También en Soplaviento vimos la intervención de un posible actor armado en las elecciones que todavía no estamos, digamos, muy claros de cuál es, digamos, su proveniencia, o sea, es decir, si está afiliado al Clan del Golfo o es alguna estructura independiente, pero esas son las situaciones que estamos viendo. Creo que no hay que minimizar, digamos, los riesgos de expansión de este tipo de situaciones, porque de hecho lo que hemos visto no ahorita, sino en los últimos 6 años es un crecimiento y una expansión de los grupos armados a nivel territorial. Entonces, parte del problema ha sido que muchas veces se minimiza o se dice entre los centros locales, desde los centros departamentales, por ejemplo, no, eso es allá. Sí. Pero el allá se vuelve acá y en todo caso allá es muy importante también controlarlo. Y se puede normalizar tristemente ese tipo de situaciones. Pasemos a otro tema, señora defensora, por otro tema que tiene a muchos con los pelos de punta o digamos con las alertas puestas, y es el tema de la legitimidad de las próximas elecciones, por cuanto el presidente ha puesto en duda el sistema electoral y su transparencia. Allí ha salido, digamos, a defender el sistema el procurador general Gregorio El Hach, pero quiero que usted, de su perspectiva institucional, nos diga o lo dé un parte quizá de tranquilidad o no a la ciudadanía frente al sistema que actualmente hoy va a manejar toda la logística y los resultados de las elecciones de marzo. Sí, yo creo que es un llamado a la calma y a la coordinación interinstitucional. Digamos, no creo que ninguna queja, denuncia o reclamo sobre el sistema electoral se deba minimizar. Para eso estamos las instituciones, para atenderlas, para responder con transparencia. Yo he visto que la Registraduría General de la Nación ha sido muy transparente respecto de los temas y puede seguir dando las claridades que sean necesarias para que toda la ciudadanía esté tranquila, pero digamos no es conveniente unos llamados demasiado que sean de tal alarmismo, que sean incendiarios o que puedan generar desconfianza en el sistema electoral. Al mismo tiempo, pues estas quejas deben ser adoptadas, asumidas por las instituciones, judicializadas, a dar las claridades y las instancias electorales para lo que sea necesario. En el pasado es verdad que ha habido incidentes de fraude electoral, pero que son incidentes que se han resuelto por las propias instituciones. Y muy puntuales. Claro, digamos que han afectado en algún caso al movimiento Mira, en otro caso al propio pacto histórico. Y son reales, digamos, tampoco podemos decir que eso no es verdad, pero aquí lo importante es que cualquier duda que haya se plantee en los espacios institucionales. El presidente de la República, igual que el registrador y todas las instituciones, tenemos un deber de colaboración armónica, de unirnos en torno a dar esa tranquilidad y no generar, digamos, un alarmismo innecesario, sino más bien como autoridades resolver el tema y poder dar tranquilidad. ¿Teme que, digamos, ese nivel de alarmismo que se ha armado estos días por el sistema electoral pueda generar
ciertos brotes de alteración del orden público con los resultados, por ejemplo, al Congreso el próximo 8 de marzo, derivados justamente de la desconfianza o quizá la ilegitimidad del resultado que pueda obtenerse ese día? Sí, esperemos que no, esperemos que no. Como he dicho, realmente lo que nosotros nos preocupa en la Defensoría del Pueblo, riesgos de legitimidad en los resultados electorales, es la interferencia de los grupos armados en el nivel territorial, es donde vemos el mayor riesgo. Entonces esperemos que pueda esto resolverse adecuadamente y que no vaya a generarse pues como un manto de duda general sobre la organización electoral. También hay que decir, por ejemplo, hay una misión de observación electoral de la Unión Europea, va a haber misiones de observación electoral, la de la MOE, que existe, que es ciudadana desde hace mucho tiempo, los propios partidos hacen contrapesos, es decir, es un sistema que tiene un diseño sofisticado y que seguramente cualquier irregularidad que pueda llegar a existir va a poder ser detectada y tramitada adecuadamente. Y también el rol de los mismos partidos y ciudadanos para estar verificando ahí en mesa el conteo y de los votos en mesa. Por supuesto que ese también es un control que existe dentro del sistema electoral y además de otra parte nosotros hemos promovido un compromiso por unas elecciones libres y en paz que invitamos a todos los movimientos políticos, las candidaturas presidenciales y a las instituciones del Estado. Está suscrito por todos los organismos de control, presidentes de altas cortes, de Cámara, de Senado, el presidente de la República lo suscribió y el tercer compromiso de este documento es respetar las instituciones y las decisiones de las instituciones. Esto quiere decir no generar un manto de duda generalizado innecesario sobre la labor institucional, sino justamente seguir los canales para presentar quejas y confiar, digamos, en la respuesta de esas instituciones. Pasemos a otro tema, señora defensora, y usted ahorita hizo un símil de la situación de riesgo electoral con el sistema de salud, y ahí es donde quiero llegar. Hoy el sistema de salud, ¿en qué nivel está? Bueno, sí, grave. La verdad es una situación muy grave, lo hemos visto ya digamos en todo el país, ahí vemos varias dificultades. De una parte tenemos un crecimiento de las quejas en temas de atención en salud en todo el país y también en el departamento de Bolívar. El crecimiento desde el año 2024 al año 2025 en quejas fue del 5%, que es preocupante porque las quejas deberían tender a reducirse. A la baja, sí. Aún así no es el más grave de todo el país. Hay lugares donde hemos tenido un crecimiento más sostenido entre estos 2 años. También vemos que la principal afectación es en el tema de medicamentos. El 45% de las quejas que recibimos en la Defensoría del Pueblo por temas de atención en salud son en tema de medicamentos y el segundo es el tema de la oportunidad en las citas médicas. En el tema de medicamentos nosotros hicimos un estudio el año pasado sobre acceso a medicamentos y ahí estamos viendo pues una problemática muy seria. De fondo hay un problema de flujo de recursos que irrigan el sistema de salud. Ahí hay una discusión entre el gobierno nacional y las EPS respecto de cuáles, de una parte el gobierno pide que se concilien cuentas antes de hacer pagos pasados y las EPS dicen que están conciliadas, pero la Corte Constitucional ha dicho que es necesario que la UPC, que es digamos esa gran medida de financiación, pues sea más acorde con las necesidades del sistema. Hay una discusión sobre el tema de la financiación que está afectando el sistema de salud. Eso ha afectado los pagos oportunos y eso ha generado que los gestores farmacéuticos terminen suspendiendo sus servicios, cayendo en pagos tardíos a las farmacéuticas y eso ha generado toda esta situación. Ahora a mí me ha alarmado mucho el hecho de que mientras que esto pasa, el sector farmacéutico ha crecido en un 9%. Es decir, eso... Es un contrasentido. Es un contrasentido, porque lo que estamos viendo es un empobrecimiento de los pacientes, porque ¿cuál es la dinámica? La gente va, pide el medicamento, le dicen no está, vuelve dentro de 8 días o le entregan solo una parte. La mayoría de la gente pasa al canal comercial y empieza a incurrir en gasto de bolsillo. Pero no todo el mundo tiene la misma capacidad de pago. El que no tenga la posibilidad de comprarlo se muere. El que no tiene se empobrece más y se genera un deterioro de su calidad de salud. Mientras tanto, la gente termina muriéndose. Exacto. Y el sistema no está siendo capaz de responder a esta situación y mientras tanto el sector farmacéutico sigue creciendo. Yo creo que aquí, digamos, es un problema estructural y sistémico, pero donde también todos los actores, inclusive la empresa privada, tienen que un poco entrar en una dinámica distinta. Sí, ese diagnóstico por supuesto que es alarmante, pero la gente necesita una respuesta. Es decir, ¿cómo hoy el pendiente que tengo de mi medicamento, cómo hago para que me llegue? Es decir, ¿cuál es el instrumento
o la vía para que finalmente esa fluidez de que el paciente obtenga lo que requiere, lo que su salud necesita, se dé? Sí, pues nosotros tenemos en la Defensoría del Pueblo el tema de recepción de todas estas quejas, que cuando no logramos su solución se convierten en tutelas, en desacatos. Sin embargo, hemos visto que ese camino es largo y no es efectivo porque ni siquiera los desacatos se están cumpliendo. Entonces hicimos unas mesas de trabajo del año pasado y las estamos continuando. Este año las vamos a hacer con cada una de las EPS intervenidas o que tienen más. Ya lo hicimos con 9 EPS, lo hicimos con Famisanar. Aquí en el departamento pues está Cosalud, que está intervenida, y la idea es generar una discusión en torno a las barreras más estructurales que puedan tener un efecto, digamos, en cascada sobre los casos. Sí. No es decir, en vez de caso, mirar al tema estructural, qué está pasando con este medicamento que tenemos tantas quejas de tantas personas que no. Entonces el uno dice que no me pagaron, que el gestor farmacéutico, y generar allí soluciones inmediatas. Sí, definitivamente. Respuesta del gobierno frente a todas estas alarmas que ha encendido la Defensoría del Pueblo, ¿usted cómo las califica? Yo veo que hay una distancia y un desconocimiento del sistema de alertas tempranas. Infortunadamente, como decía, en esta alerta electoral vemos un cumplimiento de las recomendaciones en un 42%. Es muy grave siendo un tema tan delicado, porque no es que le cumplan a la Defensoría del Pueblo, es que los efectos es que se deteriora la situación. También vemos que lo ven como un diagnóstico que no les... Es decir, varias veces en el Ministerio del Interior hemos encontrado declaraciones que dicen, no, es que es una metodología que no conocemos, no estamos de acuerdo con esa priorización de la Defensoría del Pueblo. Poniendo en duda esos Poniendo en duda esa clasificación. Yo creo que el diagnóstico es discutible. Digamos, yo estoy muy segura del proceso, no el mío, sino el de la Defensoría del Pueblo. Esto es una metodología muy sólida, pero entendemos que puede ser discutible en algunos resultados. Uno decir, vea, en Turbano es esto o es lo otro, en Montes de María, discutámoslo. Pero lo que no creemos que va a haber es un desconocimiento del diagnóstico y de las recomendaciones para andar por canales que no atienden. Esta es una obligación legal, cumplir las alertas tempranas. Entonces, lo que vemos es una cierta respuesta más formal, porque se convocan a las comisiones de seguimiento, es decir, seguramente uno va y mira y todas las actas están, pero no hay una respuesta, digamos, efectiva y de fondo, sino más formal. Defensora, muchas gracias. Muchas gracias, Yair, a usted por la invitación y bueno, al canal, y un saludo a la audiencia.